Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy vamos a tener un programa interesante. Se recuerden que hoy tenemos, va a estar con nosotros Reni más adelante, y luego también vamos a tener hoy el patio de atrás a partir de la 1:30. Pero mientras tanto, pues vamos a estar hablando de muchas cosas. Les agradecemos a todos los que ya están saludándonos y compartiendo la transmisión. Salvador Arellana Pontaza dice buenas tardes, Jorge. Y también Michelle Fernández, hola JJ, ya ha compartido, muchas gracias y les agradecemos que estén compartiendo nuestra transmisión. Y solo quiero recordarle a todos nuestros radioescuchas las distintas formas a través de las cuales pueden escuchar o seguir nuestra transmisión. Estamos inicialmente en la 102.1 FM Plus, aquí en la ciudad capital y toda el área metropolitana. Es el lugar más práctico para que nos escuchen en los programas. La 102.1 FM Plus, añadiéndole un plus a su vida. Y esa es en radio. Luego nos pueden escuchar también a través del internet. Ahí tenemos transmisión en nuestro sitio en libertopolis.com. Tenemos transmisión en audio solamente y tenemos también transmisión en video ahí en nuestro sitio en libertopolis.com. Luego nos pueden escuchar en sus celulares a través de la Libertap, nuestra aplicación en celulares. Existe para Android y para iPhone. Cualquiera de las dos plataformas la puede bajar. Nos pueden escuchar también a través de cualquiera de las aplicaciones, estas agregadoras de radios en línea, como le llaman. La más conocida es TuneIn, pero pues hay otro montón. Y luego nos pueden ver en las transmisiones que tenemos con video en Facebook Live, en nuestra página. Ahí en Facebook nos buscan como Libertópolis. En YouTube también tenemos nuestro canal de Libertópolis. Ahí pueden ver nuestra transmisión en vivo. Los que deseen vernos en las Smart TVs, pues la mejor opción desde mi punto de vista es precisamente la transmisión que tenemos en YouTube, principalmente porque por un lado tiene más resolución. En el caso de YouTube llega hasta el Full HD, como se le llama, que es en otros sistemas, y en el caso de YouTube también se le llama así, es el de 1080p, que es básicamente 1080 puntos de resolución vertical. El HD normal, que es el que se ve, por ejemplo, en la televisión, así que transmitida en cable, que se le llama HD, es 720p, que es 720 puntos verticales, o 720 líneas, si lo quieren ver así. Y en el caso del Full HD es de 1080p, y en el caso de YouTube, pues nos pueden ver a esa calidad. Transmitimos ahí en 1080p, que es el Full HD, pero eso lo pueden ver solo a través de YouTube, especialmente si lo ven en una Smart TV, que es donde vale la pena verlo así. En el caso de Facebook, pues ellos solo transmiten hasta 720p, que es el HD normal. Pero en cualquiera de esas plataformas nos pueden ver en donde a ustedes les sea más conveniente, dependiendo de si los está viendo en el celular, en una computadora, en su Smart TV. Y también pues tenemos también la transmisión en Twitter a través de la aplicación de Twitter para
transmisiones en vivo que se llama Periscope. Entonces, a través de todas esas plataformas nos puede ver y puede interactuar con nosotros. Ahí estamos pendientes de los comentarios que nos están dejando. Tenemos otros comentarios. Marvin Baquiax, compartido. Andrés dice, saludos JJ, ya compartido. Luego, Andrés dice, hace falta Mida. Pues ya está amenazando con que viene ahorita volando por el Pacífico, ya viene atravesando el Pacífico y amenaza con estar ya con nosotros mañana aquí en el programa, así que pues probablemente mañana ya esté con nosotros Marta Yolanda, dependiendo de cómo venga, porque aterriza, entiendo, mañana en la madrugada por acá. Luego también Aide Franco nos saluda, buenas tardes a todos y les agradecemos que estén compartiendo nuestra transmisión. Y así también pues les recordamos a todos nuestros radioescuchas las formas que tienen de comunicarse con nosotros. Nos pueden enviar sus mensajes a través de WhatsApp, tanto en audio como en texto, al 4585-4280. 4585-4280 y nos pueden también dejar sus mensajes aquí en cabina al 2308-6888 y 89. A través de todas esas formas pueden ustedes contactarnos. Luego dice Pedro Pablo Vázquez, saludos Jorge Jacobs y Reni Marian Beck. Ha sido muy bueno los programas a pesar de la ausencia de Mida. Bueno, pues muchas gracias y pues como les digo, a partir de mañana pues esperamos que ya esté de regreso por aquí Marta Yolanda luego de sus vacaciones al otro lado del mundo. Y solo contarles un poco, ya en el siguiente segmento pues se une con nosotros Reni y también hoy tendremos la de columnista invitada a María Dolores Arias, así que pues ya dentro de poco estaré aquí con más acompañado. Pero solo comentarles, anoche tuve la oportunidad de, como les había comentado ayer, anoche tuve la oportunidad de estar en un cineforo, de participar en un cineforo, en donde se transmitió un documental que me gustaría recomendárselos. Es un documental que se llama Chavismo, la peste del siglo XXI. Chavismo, la peste del siglo XXI. Y este es un documental que hicieron sobre toda lo que pasó. Empieza el documental desde el primer golpe de Estado, porque recordamos que Hugo Chávez dio 2 golpes de Estado antes de ser presidente. Pues desde el primer golpe de Estado que dio Hugo Chávez y el primer golpe sangriento que dio Hugo Chávez, hago la salvedad. Y pues el documental, que dura más o menos hora y media, narra hace una buena síntesis de lo que sucedió desde ese primer golpe ya en 1992 básicamente hasta el año 2018. Y en el documental pues muestra ahí todo lo que fue pasando, cómo fue cambiando paulatinamente Hugo Chávez hasta llegar a cómo está actualmente la situación en Venezuela, y ahí uno puede escuchar todas las mentiras que decía Hugo Chávez, ¿verdad? Cuando estaba en campaña, cuando quería llegar, y luego cómo fue cambiando sus famosas escenas aquellas donde decía, pues miren aquella casa que ahí vivió el prócer cuando recién casado, pues exprópiese, y así iba caminando en la calle ahí diciendo que todas las casas que se le aparecían enfrente, pues que se expropiaran. Y es una muy buena reseña este video, este documental, así que se los recomiendo. Se llama Chavismo, la peste del siglo XXI. Lo encuentran en YouTube. Ahí en YouTube está la versión completa, así que lo pueden ver ahí, toda la versión completa. Y me gustaría que lo vean y cuando lo vean pues que lo comentemos. Ayer pues tuve la oportunidad de estar en este cineforo donde se presentó el video y luego estuvimos 3 personas comentándolo. Estuvo un venezolano, Carlos, ahorita no recuerdo el apellido, de hecho ha estado aquí con nosotros en alguna ocasión. También estuvo Pedro Trujillo y yo comentando el video. Pues les recomiendo que lo vean. Voy a ver si puedo poner aquí en
en la transmisión en internet. El link es, repito, lo encuentran en YouTube, solo tienen que buscar ahí chavismo y les aparece. Pero bueno, hay un montón de cosas de chavismo, pero el documental se llama Chavismo, la peste del siglo XXI, así con XXI, que sería el 21 en números romanos. Y quien la cuenta o el canal donde está puesto se llama Chavismo la Peste. Entonces así es fácil que lo localicen. Y si no, pues estoy viendo aquí ahorita ya lo copié para podérselos postear, por lo menos aquí en la transmisión de Facebook. Les dejo ya ahí el link para que ya lo puse ahí para que lo puedan ver, por supuesto después del programa. Y al final realmente es impresionante ver cómo fue cambiando, y en el documental realmente queda muy palpable cómo poco a poco va apropiándose de todo el poder, porque al final eso fue lo que hizo Hugo Chávez, y eso es lo que hacen todos los que tienen ínfulas de totalitaristas, de ir apropiándose poco a poco el poder. Por supuesto que algunos, si hubiera sido exitoso en su golpe de estado, pues hubiera agarrado el poder de un solo, pero como no fue exitoso en ninguno de los dos golpes de estado que dio, aunque sí fueron sangrientos y mataron a un montón de gente, entonces llegó a través de las urnas y luego poco a poco fue haciéndose de más poder. Lo primero que hizo fue tomar el control del equivalente del TSE de aquí. Luego fue tomando de las cortes, poco a poco, hasta que al final básicamente llegó a tener el control total, el control absoluto, el poder total ahí en Venezuela. Y así fue como pudo hacer todos los desmanes y todos los desmadres que hizo realmente Hugo Chávez, y que pues los ha continuado Nicolás Maduro. Y al final creo yo que la reflexión al principio, y sí hice esa reflexión anoche, al principio del documental mencionan la famosa frase aquella de que el hombre es el principal enemigo del hombre, pero yo considero de que más que el hombre realmente, o los otros seres humanos, realmente el problema, y es lo que hemos peleado los liberales a lo largo de toda la historia, el problema realmente no son los demás, sino el problema es el poder. Y lo que tenemos que ver es cómo hacemos para limitar el poder. De hecho, la batalla así de las ideas a lo largo de la historia ha sido precisamente de algunos, no digo todos, de muchas personas tratando de establecer límites al ejercicio del poder para evitar que... Yo comentaba en el Cineforo que al final realmente lo que se necesita es limitar un sistema que limite el poder de los funcionarios públicos, de tal suerte que si llega el peor de los funcionarios, si llega el peor candidato, no pueda hacer todo lo que quisiera. Y eso realmente es lo que debemos de buscar, porque la gente generalmente se pone a pensar que lo que deberíamos de tener es esperar que llegue aquel Mesías que va a llegar a rescatar todo y que va a llegar a poner todo, que es incorruptible, que es honrado, que es honesto, que no va a robar nada y que todo lo va a ir a hacer por amor a los demás ciudadanos. Pero presumiendo que existiera tal candidato, va a ser en 1,000,000 y que llegará alguna vez, pero la mayor parte de veces, generalmente, quienes van a ir a presidir los puestos del ejercicio del poder van a ser personas corruptibles, personas que muchas veces su objetivo va a ser llegar a ver precisamente cómo hacen para pasar a mejor vida, ¿verdad? Cómo hacen para aprovecharse del poder para vivir mejor ellos. Y entonces lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que esforzarnos en llegar es a un sistema
que limite el poder de esos funcionarios. Entonces, de tal suerte, repito, que aunque llegue el peor de los que pudiera llegar, no pueda hacer todo lo que quisiera hacer. Y eso es precisamente el ideal republicano de cómo hacer la separación de poderes y la limitación de poder para que, aunque llegue alguien al ejercicio del poder con ínfulas de ser el dictador supremo, no lo pueda hacer porque no tenga haya suficientes controles a su ejercicio del poder para evitar que cometa esos abusos. Eso es el objetivo que debemos de buscar. Porque, repito, si esperamos a que llegue un ángel, una persona angelical ahí, que sea incorruptible y que logre hacer todo lo que supuestamente ha ofrecido, nos vamos a quedar como generalmente se queda la mayor parte de personas, desilusionadas y decir, igual escojamos al que escojamos, igual llegan a ser desastres. Pues eso es precisamente lo que se debe de entender, que escojamos a los que escojamos, o llegue quien llegue. Al final, generalmente no va a ser ni la mitad de lo que ofrece, y muy probablemente va a ser cosas que uno no quisiera que hiciera. Pero entonces lo que tenemos que enfocarnos es en cómo hacemos para evitar que, aunque lleguen esas personas, y que seguramente son los que más van a llegar, no puedan hacer todas las barbaridades que quisieran hacer. Y eso es cómo resumo mi participación ayer en este cineforo. Pero de todos modos les invito a que vean este video. Ya puse ahí, por lo menos en la transmisión en Facebook, ya puse el link para que ustedes lo puedan ver después del programa. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Con ustedes en su programa Todo a Pulmón, recordándoles a todos que ahora ya puede probar el nuevo Mac Menú 3x3. ¿Y qué quiere decir eso de 3x3? Que son 3 precios, 3 tamaños y 3 sabores. ¿Cuáles son los 3 precios y a qué se deben? Pues los precios son 23, 28 y 32 quetzales del Mac Menú, que todos incluyen papas y sodas medianas, y lo que cambia es la cantidad de tortas de carne de 100% de res que tienen. El menú de 23 quetzales pues tiene una torta de res, el de 28 tiene 2 tortas de res y el de 32 tiene 3 tortas de res, de carne 100% de res. Y adicionalmente pues el otro 3 son los 3 sabores, que son queso burguesa, McFiesta y barbacoa. O sea, usted puede hacer cualquier combinación, puede hacer un Mac Menú de barbacoa de 3 tortas, o un menú de queso burguesa de 2 tortas, y así sucesivamente. Esta promoción es válida de lunes a viernes en todos los restaurantes de McDonald's, y adicionalmente pues incluye también refill de la soda. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo Pulmón, y en este segmento pues vamos a tener nuestra columna invitada, y que hoy es ni más ni menos que María Dolores Arias. ¿Qué tal, María Dolores? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Y contanos, ¿de qué trata esa tu columna? ¿De cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Bueno, escribí 2 columnas, espero que hayan tenido oportunidad también de leer la anterior. La anterior era acerca de qué pasaría si las procesiones las organizara el gobierno. Esa fue la que salió en Semana Santa, precisamente. Y ahora, así un pequeño resumen. Un pequeño resumen era de toda aquella burocracia que se iba a generar para mantener vivas las tradiciones, que uno de los temas era que posiblemente se iba dentro del Ministerio de Cultura y Deportes iba a haber un viceministerio de actividades de Semana Santa, que por consiguiente iba a tener un departamento que iba a tener una jefatura, y que cada jefatura iba a tener la de alfombras, la de procesiones, la de recorridos y en fin, hermandades, y entonces cada vez iba a crear más y más. Además iba a crear una comisión de actividades de Semana Santa, que iba a estar integrada por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio del Trabajo, la CONRED, y todos aquellos el INGUAT, y todos aquellos que uno se puede imaginar.
y aquellas que se consideren pertinentes para la ejecución del proyecto, como suelen decir los decretos. Y lo más seguro es de que la Semana Santa se celebraría más o menos como en agosto o septiembre con todas esas comisiones. Sí, porque dentro de esas condiciones estaría que deberían, todos quienes, por ejemplo, los que hacemos alfombras, deberíamos mandar con algún tiempo que estipule la ley, el diseño al Ministerio de Cultura para que sea culturalmente pertinente. Los materiales al Ministerio de Ambiente para que sean aprobados por algún burócrata. Además, la lista de participantes en el Ministerio de Trabajo para evitar que haya explotación de menores y de adultos mayores, entre otras cosas. Así que de eso trataba y lo dejé. Entonces, me retracto de lo dicho, la Semana Santa se celebraría para Navidad. y lo dejé a la imaginación de todos. Y al final preguntaba, bueno, si suena ridículo todas estas cosas que sucederían si el gobierno administrara un tema como la Semana Santa o las festividades, en este caso de los católicos en Semana Santa, ¿por qué entonces le damos más? Si suena ridículo todo esto, pero esto es el Vía Crucis, sin ser Semana Santa, que viven todos los creadores de riqueza. Y entonces mi pregunta era, ¿por qué entonces insistimos en darles cada vez más y más funciones? Y en eso fue lo que escribí la semana pasada. Pero hoy, ahora, ¿cuál es lo que escribiste para hoy escribí de cuál es la prisa. Y esto a raíz que el Viernes de Dolores, el 12 de abril, el presidente Jimmy Morales supervisó, y lo pongo entre comillas, la habilitación del libramiento de Chimaltenango. Esta inauguración disfrazada de supervisión, podemos comentar muchas cosas. Y hay varias anécdotas, como esa deplorable costumbre de acarrear gente para que aplauda las obras que el burócrata de turno inaugura con el dinero de los tributarios. El retraso de más de una hora por parte del presidente Morales, o el caso de que los toldos contra el sol pues solo alcanzaron para los invitados especiales y los acarreados tuvieron que espantárselas como pudieran. Más allá de todas estas anécdotas, el proceso de la construcción de este libramiento es un tema digno de analizar. Empezando con que después de aproximadamente 5 años y 9 meses desde que se anunció la construcción en julio de 2013, por fin quedó habilitado este tramo de 14 kilómetros. Si analizamos que esta obra se anunció en julio de 2013, se adjudicó en agosto de 2014, se inició en mayo de 2015, tan solo entre el anuncio y la inauguración fueron estos 5 años y 9 meses, algo así como 2.4 kilómetros por año de construcción. Bueno. Ahora bien, si somos un poco más benevolentes y hablamos desde el inicio de la construcción, no desde que se anunció, sino desde que se inició la construcción hasta que casi se terminó, porque ya hay declaraciones del ministro de Comunicaciones que no se ha terminado de construir. Pues no se ha terminado, yo pasé por ahí y todavía hace falta. Exacto. Les llevó, si somos benevolentes, desde que se inició hasta la casi terminación, les llevó 3 años, 11 meses. Esto ya fueron 3.5 kilómetros por año. Y en lo que realmente la termina van a ser los 4 años. Así es. Y alguien diría como que ya agarró velocidad la cosa. Sin embargo, ¿cuál es la prisa? Y esta pareciera ser la consigna de los burócratas de turno, ya que la eficiencia y la optimización de los recursos del tributario es lo que menos les importa. Lo relevante aquí es tener algo que anunciar y algo que inaugurar, aunque esto implique construir el proyecto a raíz de 3.5 kilómetros por año. O que se adjudique por 312 millones y ahora se esté hablando de 592 millones más lo que se acumule por esos detallitos que aún están pendientes, según el ministro. El caso específico del libramiento de Chimaltenango, hay muchos cuestionamientos con él. Primero, el lento avance de la construcción. Como decimos, aún no concluye. El iniciar una construcción, adjudicar la construcción sin tener derechos de vía. Luego, por consiguiente, aprobar una ley, la ley temporal para la agilización de la ejecución del libramiento de cabecera departamental de Chimaltenango, y este es el nombre oficial de esta ley, que abre la puerta a más iniciativas que violen la propiedad privada con la excusa del bien común, como lo expliqué en otros artículos. Y es importante aclarar que no estoy cuestionando que no fuera necesario construir el libramiento o cualquier otra infraestructura que beneficie la productividad de los ciudadanos. Mi cuestionamiento es si la forma en que se está desarrollando a través del gobierno y a través de burócratas, de no importa qué gobierno, futuro, pasado o el presente,
si es la más adecuada, y ese es mi cuestionamiento, o si existen mejores opciones para tener esa infraestructura tan necesaria para generar riqueza. Mientras que muchos políticos y burócratas se pregunten ¿cuál es la prisa?, se continuará construyendo a razón de 3.5 kilómetros por año. Se inaugurarán obras como una gran obra de ingeniería. Y además se exigirá nuestro agradecimiento por entregar las obras, que no seamos malagradecidos porque se está haciendo obra con nuestro dinero. Al fin y al cabo, para el burócrata, ¿cuál es la prisa? Imagínate, ahora que está de moda el tema, como porque estar en campaña, todos están hablando de los candidatos están hablando de que vamos a construir 2,000 kilómetros de carreteras. ¿Cuántos años se tardarían en eso? A 3.5. Más o menos como unos 600 años, ¿no? Sí. Algo así. Imagínate eso, con esta, si tomamos como referente, y a mí lo que me llamó la atención es que se mencionó como una gran obra, y fue para todas estas, y me puse a investigar, y solo construir el Golden Gate les llevó 4 años y 4 meses aproximadamente, en 1933. Con la tecnología que había en esa época. Y te aseguro que hasta el Empire State lo hicieron más rápido. Qué buen punto, voy a investigar, seguramente que sí, con la tecnología de esa época, al lado de lo que se hace aquí. Mi punto es, ¿se debe hacer infraestructura? Sí. ¿El gobierno es el mejor para hacerlo? Lo dudo mucho. Y lo ha comprobado con creces. Así es. Bueno, pues muchas gracias, María Dolores, y suerte para las próximas columnas. Ahí muchas gracias. Preguntaba alguien en dónde pueden encontrar las columnas de María Dolores. Ya les pusieron ahí el link a esta columna en particular, pero es básicamente en el sitio República GT, y se publica todos los martes, ¿no? Martes o miércoles, dependiendo, pero también la encuentran en mi página, MDA30. MDA30. En Facebook. Bueno, entonces ahí está también en Facebook, en MDA30. Gracias, María Dolores. A ti, Vamos a muchas una gracias. pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, y solo recordándoles a todos que samborizar es imprimirle tu estilo a tus espacios, es darle tu personalidad a cada ambiente y tu buen gusto a todo tu hogar. Con Samboro, recuérdense que son pisos, azulejos y fachaletas de la mejor calidad. Ellos tienen la tecnología más avanzada del mundo en fabricación de cerámica, y realmente se nota en los productos que hacen en Samboro. Así que si usted quiere darle un toque europeo a su hogar, a su oficina, al edificio, pues no pierda más tiempo y vaya a las tiendas de Samboro y samborícelo todo con Samboro. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Ahora ya me acompaña aquí Reni. Reni, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a todos. ¿Cómo has seguido del...? Poquito a poquito, creo que la equinacia ayer me sirvió bastante, pero no me ha dado de mi ración del día de hoy, Jorge. Ahorita vamos a mandar a pedir la equinacia blend líquida de ELA, y usted también la puede pedir por WhatsApp al 4950-3414. Repito, el WhatsApp es 4950-3414, la equinacia blend líquida de ELA, para no parar así como estamos nosotros dos aquí con Reni y yo en el programa, pero tosiendo y con voz sexy. Así que recuerde WhatsApp 4950-3414. Pues mira, Jorge, allá afuera hay un poquito de sol, creo que seguimos en clima de verano, gracias a Dios, porque en el agua no es exactamente lo mejor para nuestras gripes. Aunque sí para mucha gente y para para las el país plantas, en general. En Petén estaba leyendo que me estaban contando algunas de mis fuentes que en Petén el ganado está súper flaco, que no hay pasto y que se están muriendo por falta de comida. Esto es una situación que también deberíamos estar volteando a ver. Hay muchas noticias interesantes
el día de hoy. Seguimos, por supuesto, en la parte de política, elecciones 2019, con el caso de Mario Estrada y el tema del narcotráfico que acecha el sistema político guatemalteco. Y creo que eso vamos a seguir hablando muchísimos Y eso días. seguirá siendo el tema. Yo publiqué una columna hace como el año pasado, no recuerdo exactamente qué fecha, pero fue el año pasado, en donde yo básicamente decía de que estas elecciones iban a ser las más infiltradas por el narcotráfico y las razones de por qué iban a ser las más infiltradas por el narcotráfico, siendo una parte las reformas a la ley electoral, que básicamente hicieron muy difícil que la gente normal y las empresas y toda la gente así que tiene ingresos lícitos fuera a tomarse la molestia de dar fondos para las campañas, luego que adicionalmente lo penalizaron tanto y lo criminalizaron tanto que menos iba a estar buscando la gente la posibilidad siquiera más bien le iban a huir a la posibilidad siquiera de tener de dar fondos a las campañas. Y entonces, ¿qué queda? Pues básicamente el resto. Se recordarán que del famoso estudio de la CICIG, ellos dijeron que lo que habían encontrado en su estudio, ese fue un estudio que presentaron en el 2015, si mal no recuerdo. Que yo asistía a una de las presentaciones públicas. Sí, las conclusiones era de que el 25% del financiamiento electoral venía del narcotráfico y del crimen organizado. Bueno, luego, el 50% venía también de ingresos ilícitos, solo que ahí principalmente de temas de corrupción. Aunque en el mismo estudio ellos hacen la salvedad de que de esa 50% que venía así de temas de corrupción, ya la mitad, o sea, otro 25%, estaba vinculado de todo, o sea, a pesar de que era dinero proveniente de la corrupción, realmente estaba vinculado con el narcotráfico y con el crimen organizado. O sea, que al final realmente lo que estaban diciendo era de que el 50% estaba vinculado con el narcotráfico, el crimen organizado, otro 25% relacionado con la corrupción y solamente un 25% venía de fuentes lícitas. Eso fue lo que plantearon en ese estudio los de la CICIG. Y mi argumento es de que con los cambios que se hicieron, con las persecuciones que se hicieron, al final lo que iban a hacer es que ese 25% básicamente ya no iba a existir. Y entonces, ¿qué queda? Pues el otro 75%, que era todo el dinero proveniente de la corrupción y del crimen organizado y del narco. O sea, es así por pura y sencilla lógica. O sea, y ojo, uno de los principales cuestionamientos que yo igual hace un año lo decía en una entrevista de televisión, que se estaba haciendo en ese momento a la CICIG cuando comenzaban a hacer las quejas al respecto en Washington, era de que había que entender que cuando Estados Unidos comenzara a hacer la evaluación del dinero que le estaba entregando a INL, que era la agencia, digamos, el subdepartamento, sería la traducción de antidrogas dentro del Departamento de Estado, que se le estaba dando a la CICIG, sus objetivos era combatir el narco. Y que hasta ese momento no habían ido detrás de ningún narco, que eran parte del crimen organizado transnacional y las redes ilícitas incrustadas en el Estado, y que eso iba a ser una crítica muy fuerte. Y al día de hoy sigue siendo una de las críticas de que nunca fue detrás de ningún narco que estuviera en redes ilegales metidos en instituciones del Estado. No era de que es que no dice específicamente en algo. Sí, pero es que también está incrustado en el Estado, no se está dando cuenta de todo lo que está haciendo. Y era una de las críticas. Lo estaban planteando, si no estaban, era así como, mire, usted lo dijo, pero no está siguiendo. Entonces, ¿cuáles son cuáles serían en ese momento sus prioridades? Y yo te lo diría un poco de cara a las elecciones, aunque no quiero hablar mucho al respecto, que tengo una posición de mejor no voy a comentar al respecto, no entiendo mucho. Estas elecciones parecerían, o creo que por muchos años, lo voy a poner de otra forma, por algunos años nos han estado vendiendo la parte ideológica de izquierda, derecha, que aquí el tema es los ricos versus los pobres, la desigualdad, etcétera, etcétera. Pero pareciera que nadie o muy pocos han querido ver al elefante en la habitación, que incluso fue otra cosa que en su momento escribí en mis redes. El elefante en la habitación se llama el narcotráfico y el poder que está tomando
en nuestro país. La pregunta es, ¿cuál es el enemigo ahora en el sentido de el Estado? ¿Cuáles son las prioridades y a qué hay que entrarle desde el punto de vista de la seguridad del Estado? Creo que también es un poco la posición de Estados Unidos con este zarpazo que ha dado la DEA en el tema del caso de Mario Estrada, cuáles son sus prioridades de seguridad nacional y de país. Porque los gringos la tienen bien clara en América Latina. O sea, narcotráfico, trasiego de personas, reducir migración ilegal y combate a la corrupción, que les afecte a ellos, porque el tema de narcotráfico tiene tanta plata, y nos lo han dicho varios de los entrevistados en el patio de atrás, que tienen una capacidad de corromper increíblemente. Entonces, ¿cuál es la discusión que debiéramos de estar haciendo de que dónde vamos a poner nuestras monedas? ¿Y cuáles fueron las decisiones? Y que también deben de respondernos de cómo fue que hicieron su prioridad de hacer unos casos y otros no seguirlos, sabiendo si el 50% venía del tema de narco. Mi pregunta es ¿por qué eso nunca le entraron? O sea, yo vuelvo a decir, miren, los temas de seguridad nacional, y lo dije públicamente y lo voy a seguir diciendo, seguridad nacional de Estados Unidos, que coinciden con el tema de la seguridad de nuestro país, son combate al narcotráfico, mantenerlo controlado, que no se descontrole como si fuera una planta venenosa que asfixia todo el árbol. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que el narcotráfico tiene, no solamente el trasiego de drogas, sino el tema del dinero, te está subiendo el precio de las propiedades, está sacando del juego un montón de empresas legales que no están metidos en lavandería porque ellos están lavando, no están siendo empresarios, no están produciendo por la ganancia. El tema de reducir la migración ilegal, la gente se está yendo a la mayor parte porque no hay empleo, no hay seguridad. El combate a las maras, tanto a Estados Unidos como a nosotros nos interesa que las maras no estén haciéndole bullying, no estén extorsionando a nuestros habitantes, no estén casi que o me manda a su hija porque me gustó o vamos a matar a toda la familia. O sea, son cosas de, miren, o sea, ¿quién es realmente en este momento o quién es, o sea, qué es, ni siquiera quién es con nombre y apellido, qué es la principal amenaza para Guatemala desde el punto de vista de un Estado y de la sobrevivencia de un país? Y eso creo que es la discusión que todo el mundo ha evitado. De hecho, en el primer segmento yo comentaba del video, del documental en el que participé ayer en el Cineforo, el documental sobre el chavismo, y me llamó la atención que durante los primeros años, o sea, estamos hablando de los primeros 10 años del chavismo, la gente ya se estaba yendo de Venezuela, pero se estaba yendo no por temas económicos, como lo hicieron en la segunda década, que ahora sí ya todo el mundo se va por temas económicos, sino lo estaban haciendo por temas de seguridad, porque era tal la inseguridad que llegó a haber en Venezuela durante el chavismo, desde que inició Hugo Chávez, que la gente, los que se fueron de Venezuela durante la primera década del chavismo, la razón principal era la inseguridad. Político, un tema político de seguridad. La segunda es económico. Pero, o sea, a partir de los primeros 10 años, después sí ya la mayor parte era por temas económicos, obviamente, que hasta la fecha siguen yéndose millonadas de gente de Venezuela por temas económicos, básicamente porque no tienen ni qué comer. Pero inicialmente el problema principal era la inseguridad, así que eso sí no me la sabía y está cabal en este documental, pero al final es un tema importante de por qué mucha gente se va, ¿verdad? Porque probablemente uno no sufre de esos problemas, pero conforme más cerca estás así de donde merodean las maras, más posibilidades hay de que sucedan todas estas cosas que mencionabas, ¿no? O sea, es que eso es un poquito de poner en los distintos lentes de los distintos contextos de los guatemaltecos y mirarlo como lo pueden estar mirando desde afuera los estadounidenses. O sea, el tema de narcotráfico no es tan fácil decir antes que se legalice ya, porque está mezclado con trasiego de armas, está mezclado con tráfico de personas. O sea, eso es más complicado de A o B. Y la realidad es que en este momento, o sea, hay que ser, ¿qué es
lo que nos estábamos enfrentando y qué es lo que de una u otra forma este zarpazo no estábamos enfrentando en el tema de la campaña política, como tú mismo lo decías, estaba ahí el elefante en la habitación, pero no lo estábamos mirando. Y creo que este zarpazo de la DEA fue casi como un pellizcón de, bueno, mírenlo, o sea, ¿qué van a hacer al respecto? La pregunta que debiéramos hacer es, bueno, y miren, en el pasado esos cambios a la ley, ¿qué efectos tuvieron? Porque todavía hay gente que están diciendo que eso estuvo buenísimo y todo lo más. La pregunta es cuáles han sido los efectos en la práctica. Porque el camino al infierno está empedrado de muchas y buenas intenciones, como dirían las abuelitas. Hay otro tema, Jorge, que es una noticia que creo que me parece muy interesante y que es el tema otra vez de las elecciones. Pero sí, no, en San Marcos hay un bloqueo en el crucero La Virgen en Pajapita que está impactando el traslado de mercancías. Ya es segundo día consecutivo porque ayer también estuvieron bloqueando ahí. Ellos argumentan, entiendo, de que es básicamente para que arreglen las carreteras, pero al final lo que están, el resultado es de que es peor que si no hubiera, que no arreglen la carretera, en el sentido de que lo que están bloqueando es precisamente que pase todas las mercancías por ahí, ¿no? Aunque algunos dirán, bueno, por lo menos ahí se va a evitar que pase un poco del contrabando, que de seguro no pasa por ahí. No. Tiene sus propias carreteras seguramente por distintos lados. Sí, y todo esto es básicamente por un lado, por la irresponsabilidad del gobierno y por el otro, precisamente porque la gente se ha ido acostumbrando a que como no le hacen caso de otra manera, entonces dice así, haciendo bloqueos, me van a hacer caso. Porque en algunos casos ha funcionado con la salvedad, pero al final con eso lo que están haciendo es complicando más la situación. Hace un rato, cuando estaba María Dolores, yo hice un comentario que decía que María Dolores, la columna de María Dolores era sobre la inauguración del libramiento de Chimaltenango y lo que se tardaron en construir, lo que tardaron como 5 años y todo. Y ella hacía la salvedad de que, por ejemplo, para hacer el Golden Gate allá en San Francisco se habían tardado un poco, 4 años en hacerlo. Estamos hablando en los 30, o sea, hace casi 100 años, con la tecnología que había hace casi 100 años. Y yo le dije, pues el Empire State de seguro lo hicieron en menos tiempo. Y entonces ella dijo que iba a averiguar, pero ya uno de nuestros radioescuchas ya lo averiguó, Lincoln Continental, y nos manda que se tardaron 410 días en construir el Empire State. O sea que el Empire State lo hicieron, hubieran hecho como 5 Empire States en lo que hicieron aquí el libramiento. Solo para que tengan una referencia. Sería interesante saber, pero habría que hacer el cálculo de costo en ese momento actualizado a costo actual y por metro cuadrado. Sería interesante. Sí. Y eso fue vamos a ver, en 1930 fue cuando lo construyeron. O sea, estamos hablando con tecnología de hace literalmente 89 años. Y aún así se tardaron 410 días en construir un edificio que durante mucho tiempo fue el edificio más grande del mundo. Ya no lo es, pero durante mucho tiempo fue el edificio más alto del mundo. Y mientras que aquí se tardan en hacer una carretera de 17 kilómetros, se tardaron más de 5 años. Pues mira, Jorge, creo que esas son como las situaciones que a veces tenemos que ver, comparar. La tecnología nos permite tener información de otros países de una u otra forma, es un activo para saber qué está pasando en el mundo y comparar situaciones, a veces hasta contextos y precios. Hay una noticia sobre el tema económico que también me habías dicho cuando entré que querías mencionar. ¿Cuál será? Pues no sé, o sea, estaba así como, mira, hay que ver que la SAT va a realizar auditorías para elevar ingresos del IVA. ¿Tú entendiste la noticia? ¿Qué es lo que van a auditar? Y etcétera, etcétera. Porque yo solo le leí, fue así como, bueno, van a hacer más auditorías, pero la pregunta es, ¿van a auditar a los mismos o deberíamos de estar viendo cómo hacer que paguen los que están en la economía informal, aunque sea algo pequeño? Dice que, vamos a ver,
Ahorita estoy viendo la noticia, dice, vamos a ver, desde el próximo mes, o sea, en mayo, la SAT iniciará con los procesos de auditoría de gabinete, que son parte de las medidas que se tienen planificadas para buscar reducir la brecha que se tiene en el IVA doméstico. Más de 14,000 contribuyentes tributarios serán auditados en los siguientes meses por la SAT, explicó el superintendente, pero para Abelardo Medina, vamos a ver, bueno, eso es básicamente la nota, y que dicen que básicamente lo que están diciendo es de que no han crecido los ingresos del IVA como ellos esperaban, entonces que van a mandar a los auditores a que auditen a 14,000 tributarios. Esa es la amenaza que está haciendo la SAT, la amenaza de terrorismo fiscal. Al final realmente yo estoy convencido de que lo que se necesita para mejorar en general la economía del país, y adicionalmente como consecuencia, si quieren, secundaria, aumentar los ingresos del gobierno, aumentar la recaudación tributaria, es simplificar los impuestos. Y lo que han hecho en los últimos 12 años, 14 años, ha sido ir complicando cada vez más la legislación fiscal, complicando cada vez más los procedimientos y poniendo muchas... yo digo que ellos utilizan en particular en la SAT, pero en muchas áreas, no solo en la SAT, en los temas fiscales, pero especialmente en temas fiscales, agarran la estrategia de como puede ser que hayan algunos que se aprovechen de esta disposición, por poner un ejemplo, entonces mejor no vamos a dejar que nadie se aproveche de eso. Y resulta que algunos era el 0.5% de todos, y entonces ellos dicen, y como no podemos encontrar a ese 0.5%, mejor fregamos a todos. Y lo que hacen es, con ese su fregar a todos, es complicar más la situación, ¿verdad? O sea, el 99.5% de los tributarios estaban cumpliendo bien y haciendo bien sus cosas y todo. Pero como hay un 0.5% que no cumple con ese requisito, entonces freguemos a todos. Y eso es como han ido complicando, bajo esa mentalidad tonta y absurda, es como han ido complicando la legislación fiscal en los últimos 15 años. Y eso hace que sea cada vez más difícil, más complicado poder cumplir con todos los requerimientos. Afortunadamente creo que la tecnología va a rebasar estas cosas, pero mientras tanto tenemos que estar todavía con todos estos tropiezos, y que yo creo que al final, mientras los señores de finanzas y de la SAT no entiendan y aprendan que los tributarios somos los jefes y que nos tienen que tratar así, y no con esa mentalidad de esos son los enemigos y hay que ver cómo fregados los combatimos y los fregamos, que es la mentalidad que tienen actualmente. Mientras no cambien esa actitud, y mientras no cambien esa su forma de ver el mundo, lamentablemente vamos a seguir con problemas que al final se traducen en menos crecimiento económico y por consiguiente menos ingresos fiscales, ¿no? Es que al final es por esa mentalidad de el infierno enemigo. está empedrado de buenas intenciones, como dirían las abuelitas. Esa es mi respuesta. O sea, tienen una intención y lo que consiguen es otra cosa. Hay una noticia precisamente tecnológico de hace pocos minutos. En Guatemala capturan a 5 presuntos pandilleros señalados de extorsión en la ruta al Atlántico. Autoridades informan sobre la captura de 5 presuntos pandilleros señalados por extorsión. Las detenciones fueron realizadas en el kilómetro 9 de la ruta al Atlántico. Lo que hablábamos hace unos minutos de, miren, ¿quién es realmente el enemigo actual del país? O sea, no enemigo desde el punto de vista, ¿cuál es el principal desafío? ¿Cuáles son las principales amenazas actuales para Guatemala? No el Estado, sino de los guatemaltecos. Y la mayor parte de la gente, en la calle te dicen las extorsiones, los mareros, la falta de empleo, y la pregunta es,
que estamos en esa línea? ¿Por qué a veces los Estados Unidos dan su zarpacito? ¿Por qué en este caso están dando cooperación de información según lo han mencionado? ¿Están trabajando en esas cosas? Porque también les está afectando a su propia gente en Estados Unidos, en Nueva York, en California, etcétera, etcétera. Hay una noticia también recién salidita de el horno y dice que el presidente asegura haber solicitado a la Contraloría investigar la incorporación del helicóptero TGMEO. Si recuerdan, hay una controversia sobre que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, utilizó el helicóptero de Mario Estrada y entonces sale diciendo alguien, no, es que fue en la época y lo contrató el exministro de Gobernación Francisco Rivas, el otro sale diciendo no, que no sé qué, entonces hay un dime y direte y aquí está los dimes y diretes de esta controversia. Sí. Sí, y solo para su referencia, esto salió de el helicóptero el MEO, TGMEO, que es Mario Estrada Orellana, y que él hasta lo mencionaba así en entrevistas de que le habían puesto así por su nombre. Resulta que hay una foto que publicaron ayer los medios de una ida así del presidente, un viaje del presidente a, creo que era San Marcos, en pie de la cuesta San Marcos, y en donde se está bajando de ese helicóptero del TGMEO, ¿no? Entonces le dijeron, bueno, mire, usted utilizó el helicóptero de Mario Estrada. Entonces él dijo, no, disculpen, eso yo utilicé un helicóptero que contrató el Ministerio de Gobernación cuando estaba el señor Rivas, y ayer publicaron un comunicado de prensa los del gobierno en donde plantean ahí todo, y ahí también están junto con el comunicado publicaron las requisiciones de Guatecompras y las facturas de los servicios, ¿verdad? Del servicio del helicóptero, en donde en la factura esa a la que se refiere Jimmy Morales y que está planteada ahí, menciona, no pone, parte de la controversia es que en la factura solo está el modelo del avión, que es del helicóptero, que es un Ecureliel o no sé qué, algo así, creo que ayer antes lo vimos, y ahí en la factura dice que es ese modelo, pero no dice la matrícula. Entonces cuando fueron entiendo que fueron los de Prensa Libre, fueron a averiguar, bueno, y hablaron con los de la empresa esta y dijeron, sí, nosotros hicimos esa contratación, pero no es el helicóptero ese TGMEO, sino que es otro helicóptero, será la misma marca, pero es otro helicóptero. E incluso hasta el final parece que ni siquiera hicieron ese viaje el presidente, porque consultaron también con el exministro, el señor Rivas, y él dijo, mire, en efecto nosotros contratamos esto, pero luego el presidente les mandó a notificar que ya había conseguido otro helicóptero, entonces que se fueran ellos en ese helicóptero. Entonces al final quien viajó en el helicóptero ese que está contratado y que es de la factura que presentaron ayer fue el ministro de Gobernación. Y a él solo le dijeron, según sus declaraciones, que a él solo le dijeron que Jimmy ya había conseguido otro helicóptero de alguien de confianza. O sea, o sea que los dimes y diretes van a seguir. Tenemos que ir a un corte, pero quisiera mencionarles, siguiendo el tema de el incendio de la Catedral de Notre Dame en París. Hay una noticia internacional del país.com donde mencionan que los obreros que trabajaban en Notre Dame violaron la prohibición de fumar un cigarrillo. Cables prohibidos por la cubierta y errores a la orilla de revisar la primera larga son algunos de los fallos de seguridad revelados por el seminario Le Canard en Caen. Sería un poco, obviamente es un seminario un semanario francés. Y les vamos a leer y contar esta noticia cuando regresemos del corte. Vamos a una pausa entonces y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón.
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo Pulmón, recordándoles que ahora puede probar el nuevo Mac Menú 3x3. ¿Y qué es eso de 3x3? 3 precios, 3 tamaños, 3 sabores. ¿Cuáles son los 3 precios? 23, 28 y 32 quetzales. Y el precio depende de cuántas tortitas de carne usted le añada a su hamburguesa. Si es con una tortita, pues son 23 quetzales. Si es con 2 tortitas, son 28 quetzales. Si desea 3 tortitas, son 32 quetzales. Todos los menús incluyen papas y soda mediana. ¿Y cuáles son los 3 sabores? Pues son de queso burguesa, de Mac Fiesta y de barbacoa. O sea que usted puede hacer la combinación que usted quiera. Puede hacer una queso burguesa con 3 tortas de carne por 32 quetzales. O una Mac Fiesta, por ejemplo, con una torta de carne por 23 quetzales, y así sucesivamente. Esta promoción es válida de lunes a viernes en los restaurantes, no en servicio a domicilio, y como está ahí en el restaurante, pues las sodas tienen refill gratis. Y estamos de regreso con ustedes, y Reni estaba comentando con relación a que íbamos a mencionar en este segmento esta nota que ha salido con relación a las investigaciones que están haciendo en la Catedral de Notre Dame, y ahorita pues obviamente todavía están en el proceso de investigación, y todavía es así largo, va a ser largo. Recordemos, ahorita apenas acaba de pasar una semana, pero están en el proceso de investigación, y parte de lo que han ido encontrando es, por ejemplo, que encontraron 7 colillas de cigarro ahí cerca de donde estaban los andamios. Entonces estuvieron averiguando, y resulta que los señores estos de la empresa que estaban poniendo los andamios, pues resulta que no se aguantaban las ganas de fumar, y el bajarse de todos los andamios para ir afuera era muy complicado eso de ir a fumar así. Entonces, a pesar de que tenían una prohibición directa de no hacerlo, pues habían estado fumando ahí en los andamios. Ese es uno de los Voy a leer la noticia y después así como no puede ser posible. Algunos de los obreros que trabajaban en las obras de renovación de la Catedral de Notre Dame fumaban en su puesto de trabajo pese a estar estrictamente prohibido. La información adelantada este miércoles por Le Canard Enchaine ha sido confirmada por la empresa responsable del andamiaje del templo gótico, que sin embargo rechaza que esta fuera la causa del incendio. El semanario satírico revela en su último número otros fallos de seguridad que podrían haber propiciado el devastador fuego. Efectivamente, algunos empleados violaban la prohibición de fumar de vez en cuando, y lo lamentamos, dijo a la agencia France Press Marc Eskenazi, portavoz de la empresa Lebras Frères, la encargada de montar los andamios en el techo de la catedral para las obras de restauración previstas. Según explicó, aunque estaba prohibido fumar en los andamios, los obreros contravinieron las indicaciones, ya que eran un poco complicado bajar porque tomaba tiempo. Y por supuesto, si hubieran dicho solamente contratamos no fumadores para armar los andamios, los hubieran demandado por discriminación. O sea, esto es algo terrible. Es impresionante, pues si por ahí va la investigación, las noticias siguen. Los responsables de la investigación del incendio involuntario, como ha sido clasificado por la Fiscalía de París, hallaron cerca de los restos de los andamios 7 colillas, según la publicación satírica francesa. Sin embargo, Eskenazi descartó que un cigarrillo mal apagado pudiera ser la causa del incendio que arrasó parte del techo de la catedral. Levante la mano que cree que eso, como que no apagaron las colillas. Yo vivo en un lugar donde desgraciadamente los que fuman en el piso 13 lanzan las condenadas colillas y caen en mi balcón, que es en uno de los pisos de abajo, y me la paso limpiando, y la mitad de las veces la condenada colilla va encendida. O sea que esa, me van a disculpar, pero eso de que iban, terminaban de fumar y tomaban la molestia de apagarlo en el andamio y luego lo lanzaban. Levanta el mano quien se cree que hacían eso. Sí. Yo no fumo, nunca he fumado, pero levante la mano quien cree que sí apagaban la colilla. Estás fumando a 100 metros de altura, te terminas el cigarrillo, vas a tomarte la molestia de apagarlo con la mano y luego lanzarlo al piso, ¿o cómo crees que las lanzan? Sí.
Te reíste. Sí. En efecto es muy difícil, era una violación y no lo hubieran derecho, pero es muy difícil de que haya sido esa la razón del incendio, pero definitivamente pues no estaba bien. Pero han encontrado otros problemas, como por ejemplo que supuestamente no debía haber ningún dispositivo eléctrico ahí que pudiera provocar una chispa, pero resulta que habían cables eléctricos que corrían por todo el Envigado, colocados por demanda expresa de los clérigos, dice, o sea, los curas dijeron, mire, pero aquí póngame un foquito, no importa que estén todos los alambres ahí encima de todas de las vigas, Mi de lucecita. maneras no muy seguras, presumo, y que en teoría no deberían de tener esas conexiones eléctricas ahí, pero ahí estaban. Y estos cables, dice, que también electrificaban las campanas que había tanto en la cubierta como bajo la destruida aguja. Y eso es lo que han estado averiguando. Recordemos que ahorita están tratando de... Están en la investigación de qué fue exactamente lo que pasó. Hay también parte de la noticia, dice, mire, los cables electrificaban las campanas que habían tanto en la cubierta como bajo la destruida aguja. La medida debía ser temporal mientras se reparaban los campanarios principales en las torres, pero nunca fue revertida y de hecho esas campanas tañeron 12 minutos antes de que sonara la primera alarma de incendio. Además, en la tarde del fatídico incendio, una serie de errores humanos provocaron que este fuera detectado tardíamente y que los bomberos llegaran 35 minutos después de que sonara la primera alarma y no 20, como señala la versión oficial. También te dice, hasta ahora el relato oficial es que tras sonar la primera alarma, alrededor de las 6:20 p.m., los vigilantes responsables de subir al tejado y comprobar su estado no pudieron constatar ningún fuego, como dijo el rector de la catedral la semana pasada. Según el Canard, o sea, el semanario francés que está sacando la noticia, esto se debió a que los dos enviados se equivocaron de lugar y por tanto no podían detectar nada. Ambos acusan ahora al empleado del dispositivo de seguridad de la catedral de haberles dado una información errónea, algo que la sociedad responsable del sistema, el ITIS, desmintió al semanario satírico. O sea, básicamente lo que están diciendo es de que sonó la alarma de un lado y ellos la fueron a buscar del otro, ¿no? ¿Algo así? Más o menos. También te dice que los responsables lograron hallar el origen del incendio cuando sonó por segunda vez la alarma, pero para entonces ya era demasiado tarde. Los bomberos fueron alertados a las 18:51 y los primeros camiones llegaron justo antes de las 19 horas. Sin embargo, señala el semanario, se vieron confrontados a otro problema. Aunque las columnas secas estaban bien situadas, su diámetro no permitía el paso de más de entre 200 y 500 litros por agua por minuto, cantidad suficiente para apagar un principio de incendio, pero uno ya desarrollado, como sucedió en Notre Dame. Cuando llegaron los equipos con más potencia, era demasiado tarde para salvar la cubierta. Pues por ahí va la noticia, están que desde que habían colillas de cigarrillo hasta que habían conexiones eléctricas que no debían, a que se atrasaron en encontrar el origen del incendio, a que los llamaron tarde a los bomberos. Eso es lo que está saliendo la noticia de hoy relacionada a las investigaciones en proceso sobre el incendio de Notre Dame que vimos y lamentamos el lunes santo pasado. O sea que, en pocas palabras, lo más probable es que vaya a ser algo así como el título de las películas aquellas, una serie de desafortunadas coincidencias, lo que llevó a este trágico incendio de la semana pasada. Tengo un mensaje que me manda Gedesis, dice: Jorge, según el criterio de construcción del Empire State, lo que me lleva a pensar que nuestros constructores son más viejos que los que hicieron el Empire o no tienen la tecnología adecuada. Hay que hacer la salvedad de que en el caso del Empire State es un edificio hecho completamente de acero y esto es básicamente, o sea, que difieren de las construcciones que se hacen aquí en Guatemala, porque las construcciones de aquí en Guatemala se hacen de concreto y la diferencia, entiendo de lo que leí en algún momento hace años, tiene que ver con que después de cierta altura ya el concreto es la mejor forma y más resistente para hacer edificios hasta cierta altura, que entiendo que va por ahí por los 20-25 pisos, y más arriba de eso ya es impráctico hacerlos de concreto
y entonces ahí es donde los edificios más altos los hacen de acero. Y entonces, de hecho, si ustedes ven, hay películas de esas épocas, me recuerdo de Charlie Chaplin y de lo que es, donde hacían escenas en las construcciones de estos edificios, ¿verdad? Y que son así básicamente, son ¿qué? Son vigas de acero las que van uniendo, por eso es que los hacen tan rápido, porque no es lo mismo que estar fundiendo terrazas como hacen como se construye aquí, ¿verdad? Y repito, eso tiene que ver, hasta donde yo entiendo, con la altura a la que pueden llegar los edificios, y en el caso de edificios ya así de 80, 90 pisos, pues tienen que hacerlos de acero. Incluso si se recuerdan, en el caso de las Torres Gemelas, todo, o sea, parte de la explicación que dieron a la hora de cuando se derrumbaron es de que precisamente como están hechos de piezas de acero, y cuando se chocaron los aviones que iban llenos de gasolina y provocaron un incendio, entonces lo que pasó fue que lo que pasó fue que se calentó mucho el acero, y entonces se fundió, y por eso es que se cayeron las torres. Esa es la explicación, entiendo, de por qué esas diferencias. Así que hago esas salvedades para los que le están comentando, aunque por ahí me mandaron de que sí hay edificios más grandes de concreto, pero voy a ver la nota entonces tal vez la información que tenía es desactualizada. Parece que sí hay edificios más altos que pueden ser hechos de concreto. Vamos a ver. Bueno, les seguiré con esta nota después del corte para tener tiempo de revisarla, pero entiendo de que por lo visto sí hay edificios de más de 25 pisos, así que ahí stand corrected, como dicen los gringos. Bueno, vamos a un corte, regresamos en unos minutos. Así es. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar un poco con relación a la presentación de ayer de los resultados financieros, los resultados financieros de la empresa Twitter, que ahorita esta semana es la semana de mayor actividad. Es Esta semana la de mayor actividad en las reporte de utilidades de las empresas en Estados Unidos. Las empresas que cotizan en bolsa, ellos tienen que reportar sus utilidades al final de cada trimestre, y ahorita están en el periodo de reporte de las utilidades del primer trimestre, o sea, de enero a marzo. Y ayer precisamente presentó Twitter sus resultados. Generalmente en esta presentación de resultados, las empresas no solo publican sus datos financieros, o sea, eso es lo más importante obviamente, pero también presentan la información con relación a sus datos principales, como por ejemplo en casos de empresas tecnológicas, cuántos usuarios tienen, cuántos usuarios activos han tenido en el trimestre y todo. Y precisamente eso fue lo que presentó ayer, Twitter. Y entonces resulta que presentaron que tuvo realmente ventas de $787 millones, que es un incremento de 18% con relación al primer trimestre del año anterior.
anterior, tuvieron un ingresos de utilidades, ahora sí utilidades, de 191 millones de dólares, que implica unas ganancias por acción de 25 centavos. Sin embargo, eso es en la parte de utilidades, que en el caso de Twitter, que durante mucho tiempo no tuvo utilidades, pues para el estándar de la empresa, pues es un buen ingreso el haber tenido los 191 millones de utilidades en el trimestre. Pero lo que sí tiene uno de sus indicadores, y que es complicado, es la cantidad de usuarios activos. Esto es una dimensional que se llama Monthly Active Users, que son usuarios activos mensuales, o MAUs que le llaman, y esta fueron de 330 millones durante el primer trimestre. Y esta es una caída de 6 millones de usuarios comparado con cómo estaba hace un año. Sin embargo, es así como son estas estadísticas, hace un año tenía 6 millones de más de usuarios, o sea, en el primer trimestre del 2018 tenía 336 millones de usuarios. Y eso implica una caída. Sin embargo, había caído más en los trimestres anteriores, al grado de que en el trimestre anterior, o sea, el cuarto trimestre del 2018, de octubre a diciembre del 2018, estaba 9 millones abajo, o sea, estaba en 321 millones de usuarios mensuales, usuarios activos mensuales, lo que implica un incremento de 9 millones de usuarios activos del trimestre anterior, del cuarto trimestre del 2018 al primer trimestre del 2019. Y en medio de esto, pues resulta que hoy en la mañana el CEO de Twitter, ayer en la tarde, después de esta presentación de resultados, ayer en la tarde, el CEO de Twitter, que es un señor así mero excéntrico, tuvo una reunión con Donald Trump ahí en la Casa Blanca. No hay sí hay algo de información ahí de qué hablaron y todo, pero es interesante que realmente fue Donald Trump quien salvó de la quiebra a Twitter. ¿Y cómo? O sea, no fue que él sea accionista ni nada, sino simplemente que es el usuario más reconocido de Twitter en el mundo, y de hecho, básicamente toda la política ahora interna y externa de Estados Unidos se hace a través de la cuenta de Donald Trump en Twitter, y entonces todo el mundo así que está pendiente de eso, todas las mañanas lo primero que hace es ¿y qué puso Donald Trump hoy en su cuenta de Twitter? Porque resulta que como que se despierta Donald Trump, lee su reporte que le pasan, y ahí desde la cama se pone a hacer todos sus comentarios. Entonces, si ven ustedes, hace bastantes comentarios generalmente Donald Trump como entre 5 y 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces, pues resulta que es fue un resultado inesperado, pero realmente quien salvó de la quiebra a Twitter fue Donald Trump con sus mensajes de Twitter. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias a Tigo, y recuérdense que contigo aprendí a estar siempre conectado. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis. Es todo, la libertad. Sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio, y ahora en internet, pues que llega más gente en todo el mundo. Estás escuchando Libertópolis.com. Vamos con El Patio de Atrás. Información y análisis con Renny Bake y Jorge Jacobs. Tú sabes que en Estados Unidos tú puedes... ¿Qué realmente está pasando en Washington? Porque El Patio de Atrás. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs.
Bueno, y estamos con ustedes, ahora sí, finalmente, en el patio de atrás. ¿Qué tal, Rani? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Aquí revisando las noticias, hoy vamos a estar hablando de distintos temas. Creo que el primero va a ser, obviamente, el tema del caso de Mario Estrada, que fue arrestado el miércoles santo en Miami y va a ser trasladado a la Corte de Nueva York, que es quien lo está requiriendo. Vamos a hacer un pequeño análisis al respecto. Hice un par de consultas con amigos que trabajan o han trabajado con agencias de Estados Unidos, pero me dijeron que preferían y prometieron que van a hablar al aire cuando ya él esté en Nueva York y puedan ver un poco más el caso, porque ahorita está un poco como el impasse de, bueno, sí, se arrestó, me explicaron un poquito y les voy a contar como cuáles fueron han sido las decisiones que tomaron o que influenciaron para que hicieran ese zarpazo en ese momento. Luego también vamos a estar hablando un poco sobre una noticia sumamente interesante, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con enviar soldados armados a la frontera y vuelve a atacar a México por el tema de las caravanas. Y México está cambiando su política migratoria tras una detención masiva. ¿Te acuerdas de cuando entró López Obrador? Casi que dijo, vengan todos los que quieran conmigo, vamos a abrirle las puertas. Y eso fue como una especie de efecto llamado para que las personas armaran más caravanas de los países del Triángulo Norte, pensaran que va a ser fácil atravesar México y de esa forma llegar a la frontera de Estados Unidos. Ahora México se está endureciendo, Trump está amenazando con mandar soldados a la frontera y de eso vamos a estar hablando. Sin embargo, Jorge, quería hacer un comentario del segmento anterior de Todo a Pulmón como una aclaración. Sí, es que en efecto tengo que declarar que me había quedado atrasado en la tecnología, porque resulta que justo hablando, cuando estábamos comentando con relación a lo de los edificios hechos de concreto y los de acero, pues un amigo me mandó una nota acerca de los principales edificios del mundo o los edificios más altos del mundo que están hechos de concreto. Y entonces en la nota explican cómo en efecto, en la primera mitad del siglo XX, la forma principal de construcción de rascacielos era con acero, así como lo expliqué en ese segmento. Sin embargo, con varios métodos nuevos que diseñaron durante la segunda mitad del siglo XX, resulta que muchos de los edificios, ya ahora de los edificios altos, ya son de los rascacielos, son construidos de concreto. Y porque resulta que les da muchas más posibilidades el hacerlo de concreto. Lo que pasa es que antes no existía la tecnología para poder hacer edificios de esa altura con concreto. Y en esta nota menciona incluso que, por ejemplo, edificios como el que sí es el más alto del mundo, ¿cómo se llama? El de Dubái, el Burj Khalifa, y otro edificio que tal vez es uno de los más altos del mundo, el Taipei 101, que yo tuve la fortuna de haber visitado. Estos no están dentro de esta clasificación, aunque sí utilizan concreto en buena parte de su estructura, porque estos están en otra categoría de edificios de estructura compuesta, le llaman, que incluye acero y que incluye concreto. Entonces por eso no los entran así como solo de concreto, pero hay una buena lista de edificios en es un artículo en Construction Week Online, la revista, y menciona varios de los edificios que estamos hablando del primero que menciona, que es la estructura es completamente de concreto, por cierto, por pura casualidad, es uno de Trump International Hotel and Tower en Estados Unidos, de 423 metros de altos y que es el noveno edificio más alto del mundo. Y luego pues después hay varios otros en China, también allá en los Emiratos Árabes, en Australia. Hay varios de los edificios más grandes del mundo son construidos con estructura de concreto, así que de una vez me disculpo que di información incorrecta porque, repito, me quedé con la tecnología atrasada, pero entonces resulta que ahora sí se pueden hacer edificios rascacielos de concreto. Entonces las limitantes de aquí en Guatemala son otras, no esas, pero sí se pueden hacer edificios altos de concreto y de hecho algunos de los más altos del mundo están hechos de concreto y acero, que es una mezcla compuesta que le llaman, así que
doy de una vez la corrección a esta nota. Y luego de eso, pues entonces ahora sí, regresamos al patio de atrás. Al patio de atrás. Su subsegmento semanal donde hablamos de nuestra relación con nuestro patio de atrás, que es Estados Unidos. Ellos dicen que somos su patio de atrás, pero ellos son nuestro gran patio de atrás. Somos el único subsegmento que habla de estos temas específicamente. Platicamos, leemos y estudiamos para ustedes qué está pasando en Estados Unidos, especialmente en los temas políticos y geopolítica y cómo eso puede influenciar a Guatemala en nuestra relación con ellos y de una u otra forma cómo nosotros o lo que pasa acá en Guatemala les puede afectar a ellos. La primera noticia, obviamente, de la cual muchos están pendientes, creo que todavía algunos siguen en shock, fue el arresto del candidato presidencial de UCN, Mario Estrada, y uno de sus subsecretarios en Miami el miércoles santo por unos agentes encubiertos de la Agencia Federal Antidrogas, la DEA, conocida por sus siglas en inglés, y lo arrestan y están acusados de 2 delitos. El primero de ofrecer o de conspirar para, digamos, trasegar cocaína hacia Estados Unidos, y el segundo, que creo que es el más grave, el cual fue el detonante para ese arresto, que yo lo llamo un zarpazo y un zarpazo y una jugada, un jaque mate impresionante, porque solicitaron armas y querían sicarios para mandar a un par de candidatos presidenciales, no se sabe quiénes fueron. En este caso, fueron arrestados el miércoles santo, se suponía que tenían que ser se presentaron ante juez o fueron presentados ante juez el día jueves, pero como no tenían abogados, fueron presentados hasta el día de ayer. Más o menos duró 5 minutos la presentación de ambos acusados y el juez básicamente les dijo, miren señores, ustedes van a ser enviados a Nueva York, al juzgado sur de Nueva York, que es donde los están solicitando. Y básicamente dijeron, está bueno, pero que sea rápido. Entonces ahora en algún momento van a ser enviados a Nueva York. Según ellos todavía van a regresar a la campaña, ¿no? Van a ser enviados a Nueva York y ahí les van a hacer la lectura de cargos. Cuando hacen la lectura de cargos, les preguntan, ustedes están acusados de estos delitos. ¿Se declaran culpables o inocentes? Si se declaran inocentes, entonces se decide si van o no les dicen, bueno, entonces van a ir a juicio y comienzan a trabajar el tema del juicio y les programan juicio y entonces a ver si va a ser solo ante juez o si va a ser ante un jurado, y obviamente ya entran en el proceso legal del sistema de justicia estadounidense. Después de platicando con un par de amigos que trabajan en agencias de Estados Unidos en temas de seguridad, intentando entender un poquito esto para poder transmitirles qué pudo haber pasado, el detonante, primero es en diciembre, según la acusación, comenzaron a hacer contactos que Mario Estrada y su secretario estaban buscando fondos y se acercaron a varios candidatos, a varias personas. A varios prospectos patrocinadores. Varios posibles patrocinadores, buena expresión. Creían que estos agentes encubiertos eran del cartel de Sinaloa y comenzaron a hacer la plática. Parece que los tienen grabados. Jorge creo que se leyó la acusación completa, que les va a contar en un momento algunas cosas simpáticas al respecto, hasta que ya lo tenían grabado, según lo que dice la acusación, están grabados en audio y video, y habrá decidido la DEA dar el zarpazo o hacer el arresto, uno porque estaban en territorio estadounidense y toda esta situación de una u otra forma transcurrió en territorio estadounidense, estaban violando leyes estadounidenses, pero realmente el detonante, hasta donde entendí, es que hablaron de mandar a matar a un par de candidatos presidenciales, y cuando hubo la posibilidad de un delito de sangre, ahí el detonante es, tenían que entrar a dar el zarpazo. Yo hago el chiste que le pregunté a un par de amigos, incluyendo a personas que trabajaron en esa agencia anteriormente, y el chiste era, bueno, les digo, finalmente hicieron algo, yo esperaba hacía ratos, y su respuesta fue, lentos pero efectivos. ¿Cuál era la traducción? Es, nosotros no damos un zarpazo hasta que no tenemos todas las pruebas en la mano, y ya sabemos que cuando tenemos todas las pruebas podemos tener un caso que tiene unas altas probabilidades de
ganar. Así que cuando uno se queja y como que ¿para cuándo van de fulano, detrás de fulano, Antonio Perencejo? La respuesta que me dieron es lentos pero efectivos. Traducido, cuando tengamos todas las pruebas y consideramos que la probabilidad de llevar esto a juicio tiene un alto porcentaje de ser condenados, entonces damos el zarpazo. Cuando se les da la posibilidad de dar el zarpazo, en este caso yo hago el chiste de salieron a cazar un par de tigres dientes de sable de esos y dieron su zarpazo, y ahora muchas personas como que estamos a la expectativa, y tanto el mundillo político creo que todavía no se termina de entender un poco qué pasó, por qué pasó, y muchos están como a la expectativa y qué es lo que pasa y qué es lo siguiente. Pero Jorge quiere contarle las anécdotas que le llamaron la atención sobre el caso. Solo antes de eso, y lo que decías de que la gente está pendiente, pues resulta que el hijo de Mario Estrada la semana pasada dijo, pero a través de su cuenta de Twitter, de que cuando la familia hablara, entonces mucha gente iba a caer. Eso fue lo que dijo la semana pasada en su cuenta de Twitter. Hoy publicó ya otro mensaje en su cuenta de Twitter en donde indica que mañana va a haber una conferencia de prensa de la familia, o sea, básicamente la familia de Mario Estrada, y supuestamente ahí es donde van a decir quiénes van a caer. No creo que lo vayan a decir, pero esa es la amenaza, así que mañana todos los ojos y oídos van a estar pendientes de esa conferencia de prensa que va a dar de parte de la familia de Mario Estrada. Eso es lo que han anunciado para mañana en la mañana. Luego, en la denuncia presentada, porque lo que ha estado circulando y lo que de hecho está en el sitio del Departamento de Justicia de Estados Unidos es la denuncia que hizo un agente de la DEA ante el juez de Nueva York para que autorizara la orden de captura. De hecho fue planteada el día anterior, o sea, el martes de Semana Santa, plantearon ante este juzgado en Nueva York la denuncia, y estaban solicitando una orden de captura. Ahí explican a grandes rasgos, porque ellos mismos dicen que tienen muchísima más información, pero que ahí solo están planteando lo suficiente como para que el juez pueda tener la idea de que sí hay una causa probable de que se ha cometido un delito, y para que acepte el que se emita una orden de captura. Y entonces ahí narran cómo fue la serie de reuniones que tuvieron con gente, informantes pagados de la DEA, o sea, son gente que sí son narcotraficantes, que de seguro sí trabajaban o sí operaban ahí en conjunto con los del cartel de Sinaloa, y que fue a los que contactaron inicialmente Mario Estrada y el otro señor González, Juan Pablo González, y entonces empezaron a tener estas reuniones en donde básicamente lo que llegaron a decir ellos es: miren, necesitamos dinero para nuestra campaña, y si ustedes nos dan dinero para nuestra campaña, pues nosotros con mucho gusto les abrimos las puertas de Guatemala para que pasen todos los aviones que ustedes quieran y pasen toda la cocaína que quieran para Estados Unidos. Eso fue básicamente y les ofrecieron, según la acusación, o lo que entendí, recuerden que estamos haciendo una lectura de inglesa, del documento es inglesa, español, y yo no soy traductor jurado, tampoco Jorge, hacemos la traducción en nuestro lenguaje y entendimiento. Les ofrecieron que iban a dar a cambio la posibilidad que pudieran nombrar gente que fueran ministro de Gobernación y ministro de la Defensa. Y ojo, hay un detalle que cuando la DEA dice... Y las aduanas. Las aduanas, puertos y aeropuertos. Y la DEA, hay un parrafito que dice: y agradecemos en la captura la cooperación de contrapartes locales. En efecto, que eso de hecho también otra nota de hoy que citaron a la canciller, al Congreso, a la bancada de la UNE, a la canciller y a la fiscal general, para que lleguen juntas, para que expliquen si ellos recibieron alguna notificación de parte de las autoridades estadounidenses, y específicamente de quién se trataba, contra quién iban las amenazas,
esta situación es una situación que hizo la bancada de la UNE y básicamente lo que están diciendo es, mire, es que no vaya a ser que nuestra pobrecita Sandra Torres sea una de las amenazadas y tenemos que protegerla, entonces tenemos que saber. Ese es el argumento de esa situación a la fiscal general y a la canciller Sandra Jovel para que lleguen a explicar si ellos recibieron esas notificaciones, porque recordarán que ya mencionamos ayer antier que el ministro de Gobernación, él dijo que él ni enterado, a él no le dijeron nada. Mira, mi opinión sobre este caso, un poquito de lo que he aprendido estudiando, puedo estar errada, es la gente de la DEA, como son cosas sumamente secretas, trabajaron con contrapartes locales para más o menos haber obtenido información quién era Mario Estrada, sus movimientos aquí y allá, pero dieron el zarpazo en Estados Unidos bajo la legislación estadounidense, o sea, es ante los ojos de ellos, es un ciudadano extranjero que estaba intentando importar o ayudar a importar cocaína hacia Estados Unidos y que además estaba involucrado, quería comprar armas para matar a alguien. O sea, no le van a mandar a decir, o sea, ¿por qué carajos le van a decir a la canciller o a cualquier fiscal? Miren, además dijo que va a matar a fulanito y sutanito de su país. Para ellos, que a veces uno es como como una guacalada de agua fría, pero así es como de una u otra forma me lo han puesto varias veces. Para nosotros eran 2 personas X, ¿no? ¿Por qué les tenemos que mandar a avisar? O sea, una vez alguien me dijo, mira, decirle a tu gente que dejen sus egos en sus países, porque aquí vienen y no entienden que para nosotros son fulano, perencejo y sutanejo. No, allá podrán ser fulanito, sutanito y perencejito y les hacen caravanas, pero aquí son X, Y y Z. Entonces, esto es un caso de un arresto en Estados Unidos de un extranjero, no importa que aquí sea un candidato presidencial, para ellos era un extranjero que estaba conspirando para ayudar a importar cocaína, que estaba buscando dinero del cartel de Sinaloa y que además está hablando de que estaban buscando sicarios para mandar a matar a un par de personas. Sí. Así es como lo van a ver. Yo dudo que les hayan avisado y les hayan dado todo No, pero ellos sí explican ahí que sí, ellos le avisaron a las autoridades guatemaltecas cuando se enteraron, o sea, cuando se enteraron de esas amenazas contra 2 candidatos, ellos sí le avisaron a autoridades guatemaltecas. Lo dice ahí en esta denuncia que hizo el agente de la DEA. Sí dice ahí claramente que le avisaron a las autoridades guatemaltecas. Lo que hasta este momento no se sabe es a quién le avisaron, porque es lo que decía, que el ministro de Gobernación dijo que a él nadie le dijo nada. Entonces yo, mi hipótesis es que el aviso o la denuncia la hicieron con la gente del Ministerio Público. ¿Qué es lo que procede desde el punto de vista legal? Si te están diciendo que van a matar a alguien, ¿a quién avisas? ¿Avisas a la policía o tienes que avisar al Ministerio Público? Pues lo que pasa es de que como en este caso realmente es... Esa es mi pregunta, o sea, ¿cuál sea la vía correcta y legal? No sé, pero... Eso tiene que contestar la canciller, porque como hay tantos protocolos sí, y... pero como en este caso creo que tiene que ver mucho la confianza, ¿a quién le confiarías esa información? Y como con quien están trabajando, es con el Ministerio Público, tienen ahí su... Fiscalía contra el crimen la Fiscalía contra el crimen organizado, entonces yo presumo que con quienes tienen confianza y con quienes tienen relación, que es en el Ministerio Público, que ahí a través del Ministerio Público fue que canalizaron esa información. Creería yo, esa es mi hipótesis, ¿verdad? No, yo creo que desde el punto de vista legal es lo que procede, porque están avisando a un ente que es el que tiene que investigar amenazas y posible, digamos, amenazas a la vida. ¿Dónde vas a denunciar? ¿A la policía o al Ministerio Público? ¿Quién es el que tiene que investigar eso? Investigar al Ministerio Público en teoría. Yo creo que ahí era donde procedía. Habrá que ver qué nos dice, pero básicamente nos vamos a quedar con un montón de dudas. Dudo mucho que algunas se sepan, por lo menos no ahorita y no en este caso, el nombre de los informantes y un montón de situaciones por temas de seguridad de la propia gente. Eso sí me lo dijeron bien clarito cuando estuve haciendo, así como no preguntes mucho, hay cosas que sabes que no se pueden hablar, menos con un caso en proceso. Y básicamente aquí se dio el zarpazo porque estaban en territorio estadounidense, habían cometido delitos, de acuerdo, o están acusados de haber cometido delitos según nuestra legislación. Y el detonante fue
de una u otra forma teníamos toda la información y estaban hablando de mandar a matar a alguien o que sabían que iban a mandar a matar a alguien, entonces ahí dieron el zarpazo. O sea, no es un tema de que estaba mirando algunas noticias desde que, es que los gringos están de esa forma dando el mensaje quién puede correr y quién no puede correr, las babosadas que hace alguna gente escribe en Twitter y yo digo, yo no voy a entrar a meterme a comentar nada porque se me va a pinchar el hígado y no tengo tiempo para andar metida tampoco en Twitter, pero miraba de que desde que los gringos están diciendo quién sí, quién no, y que el bendecido, la bendecida, entonces es fulanita. No, los gringos no tienen ningún bendecido para las elecciones. Según lo que me han dicho, ellos van a trabajar con quien sea electo en una elección limpia, transparente. Así que esta es una pelea de gatos locales y ellos van a trabajar con el que sea elegido por el pueblo de Guatemala. O sea, esto no fue de que este no me gustaba y entonces lo voy a sacar. Fue un tema de coincidencias, de momentos y situaciones. Y dos, que creo que es bien importante entender, Estados Unidos está mirando sus intereses de seguridad nacional en Triángulo Norte y quienes están mirando seguridad nacional, quien visita, el funcionario de más alto rango es el jefe del Departamento de Seguridad Nacional y quien anduvo dando sus vueltas por acá hace unos meses fue la secretaria de Seguridad Nacional. No ha venido el secretario del Departamento de Estado. Ya no solamente relaciones internacionales, es seguridad nacional lo que está mirando Estados Unidos en este patiecito de atrás que es Triángulo Norte. Sí, solo para actualizar la información, resulta que ahorita noticia de última hora es de que el Tribunal Supremo Electoral revoca la candidatura de Mario Estrada. O sea, ya sabíamos que no iba a ser candidato, pero tampoco el candidato el de vicepresidencial va a ir, porque el Tribunal Supremo Electoral revocó la inscripción de Mario Estrada como candidato a la presidencia por parte del partido UCN. Ya lo informó oficialmente el vocero del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez. O sea que hasta aquí llegó la candidatura de... ayer alguien, le comentaba a Reni que ayer alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué se sabe ahorita? Entonces yo le dije, mira, ahorita lo único seguro es que Mario Estrada no va a ser candidato no va a ser presidente de Guatemala. Ahora ya es seguro que tampoco va a ser, ni siquiera va a ser candidato presidencial, pero es básicamente lo único seguro que hay ahorita en este proceso electoral. Mira, y para los que quieran meterse y conseguir el documento y la acusación, yo les recomiendo que se metan directamente a la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es www.justice.gov con B pequeña, y ahí vas a ver, por ejemplo, que en la página frontal te está hablando de, mire, un banco admitió haber hecho transacciones ilegales y va a pagar $1 billón de multas porque estaba relacionado con Irán. La primera dice, mire, se está acusando a una investigación, está hablando, miren lo que dijo el Attorney General sobre el caso de Trump y Rusia. General Electric acuerda pagar 1.5 billones de multas por un tema de que parece que no dieron bien información. El fundador de Wikileaks ya fue acusado. ¿De acuerdo? Entonces son noticias de las cosas que ellos están haciendo alrededor del mundo en temas de aplicar la legislación de ellos. Y muchas veces esa información de las ocasiones de los casos que ellos tienen desgraciadamente no se transmiten en nuestras noticias, pero suelen ser bastante interesantes, así que si alguien tiene un poco de tiempecito y se quiere meter a leer todo el documento de la acusación de Mario Estrada, consíganlo y bájenlo de ahí, creo que va a estar muy interesante. A Jorge le daba curiosidad de, no puedo creer que dicen esto o digan aquello, y ahora habrá que esperar, en vista de que ya no es candidato presidencial, y creo que ya no le urge que lo trasladen de Miami a Nueva York, va a ver cuándo lo trasladan a Nueva York y ver cuándo comienza o si se declara culpable o inocente, dependiendo de las pruebas y sus decisiones. Porque en este momento están acusados tanto él como el que lo acompañaba, alguien conocido como financista de varios partidos y varias campañas, de 2 delitos. El primero, que es conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos, el mínimo son 10, el mínimo de cárcel son 10 años, puede llegar a cadena perpetua. Y el segundo delito puede ser cadena perpetua. O sea, el tema es que pueden ellos enfrentar 2 cadenas perpetuas.
o pueden negociar a cambio de información, como suele suceder. Vamos a ir a una pausa, solo antes de eso, unos par de comentarios, dice Ricardo Zavala. Buena historia para hacer una serie de Netflix y música de fondo, no te preocupes mis políticos, que no los voy a delatar. Esto es por la canción de No te preocupes mi vida. Luego... Coco Abreu dice, miren quién está bajando del helicóptero detrás de Jimmy. Yo ya fui a ver la foto, pero la verdad no reconozco a quién es el que está bajando del helicóptero, así que si nos puede ayudar Coco, dar pistas, porque yo la verdad que no reconozco, no sé si tú logras ver ahí quién es el que está bajando. Porque... Yo necesito una lupa, o sea, ya dije que me cuesta ver, necesito una lupa para ver esas fotos o que nos las manden con mayor resolución. Yo sí la veo, pero logro verla. La verdad no o sea, lo reconozco. ¿quién será? Por la Yo forma. no la reconozco, Sí, les prometo que... que la voy a intentar ver de cerca, pero no lo logro reconocer. Y hay otra noticia porque el tiempo nos está comiendo que no quiero dejar de mencionar en temas de política en Estados Unidos, que nos interesa y es de suma importancia. Ya hablamos de temas de seguridad nacional, narcotráfico y el zarpazo de la DEA la semana pasada acá, pero hay una que habla de que Trump ha amenazado con enviar soldados armados a la frontera y vuelve a atacar a México por el tema de la migración ilegal. Pero antes, Jorge, quiero comentarnos algo. Sí, que tengo que ir a un corte. Y solo recordarles a todos que en Mr. Bodeguitas usted encuentra el mejor lugar para almacenar las cosas que temporalmente no puede tener en su oficina o en su vivienda. Y ellos tienen bodegas de pequeñas a grandes, con vigilancia y control de acceso a las 24 horas y en lugares alrededor de toda la ciudad, en Majadas, en la Aguilar Batres, en las zonas 18, 4, 13, en la zona 11, en las Charcas y ahora también allá por Mushbal. Si quiere más información la encuentran en mrbodeguitas.com o llamando al 2314-4949. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Información, análisis y controversia. El patio de atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs. Get ready to listen to Y les recuerdo nuevamente que ahora puede usted probar el nuevo Mac Menú 3x3, que son 3 precios, 3 tamaños, 3 sabores. ¿Cuáles son los 3 precios? 23, 28 y 32 quetzales por el Mac Menú, que incluye papas y soda mediana. Y lo que varía en el precio es si usted los quiere con 1, con 2 o con 3 tortitas de carne 100% de res. Y adicionalmente pues están los 3 sabores, que son queso burguesa, McFiesta y barbacoa. Esta promoción es válida en todos los restaurantes de McDonald's. Y recuerde que también tienen refill gratis. Y de aquí nos vamos a ir a comer a McDonald's para almorzar. Sí, y ahora con toda esa matriz de sabores, tamaños y precios, va a estar más difícil la elección, pero vamos a probarlo. Sí, pero no está tan complicada como nuestro cartón de lotería de las elecciones. Antes de que, porque el tiempo nos come, hay la noticia que creo que es importante conversar, de que Trump ha amenazado con enviar soldados armados a la frontera y vuelve a atacar a México. Y ¿por qué? Por el tema de la migración ilegal, mayormente que está llegando en las caravanas que salen de Triángulo Norte. Y México ha cambiado su política. Antes, al inicio del gobierno de López Obrador, el presidente de México, como que bueno, el que quiera entrar le vamos a abrir los espacios y las puertas y le vamos a dar refugio y que pase por México. Ahora básicamente está endureciendo. Hay una caravana atrapada en la frontera sur de entre Guatemala y México que básicamente no los están dejando pasar y está siendo más duro. La noticia que está en el país habla de que Trump ha amenazado, es una noticia de hoy a las 19:57 hora de España, o sea que es como las 1 de la tarde hora de Guatemala, que Trump advierte de un nuevo cierre fronterizo y acusa a los militares mexicanos de haber sacado sus armas frente a miembros de la Guardia estadounidense. Uy, o sea, estamos hablando de que están comenzando a haber algunos conatos de enfrentamientos armados. Entiendo que lo que sucedió fue que en un área donde no hay muro y no hay río, o sea, que paso libre. Hay paso libre, iban 2 soldados mexicanos y se encontraron con 2 soldados estadounidenses.
¿Cómo estás, compadre? Sí, y entonces dice que la primera reacción, no sé si fue de noche, porque esa parte sí no estaba en la información, entonces la primera reacción de los soldados mexicanos fue así, sacarle las armas y todo, pero al final pues fue solo un malentendido, pero ya lo está utilizando Trump para decir, miren, estos están sacando armas a nuestros soldados, pues vamos a mandar a los soldados armados. Eso es básicamente el incidente que sucedió, que repito, no pasó a más, pero y no solo no pasó a más, sino que cada quien estaba del lado correcto, o sea, los mexicanos estaban del lado de México y los estadounidenses estaban del lado de Estados Unidos, pero se suscitó ese incidente porque pensaron que eran narcotraficantes los otros. Eso fue realmente lo que sucedió, según tengo entendido. El argumento utilizado por el mandatario para endurecer su discurso es que, según ha publicado en su cuenta de Twitter, una caravana de más de 20,000 personas se ha formado en el país vecino del sur y México no está haciendo lo suficiente para detener y regresar a sus países de origen a los inmigrantes, entre comillas, ha escrito Trump en la red social. Sin entrar en detalles, el presidente de Estados Unidos también ha acusado a los soldados mexicanos de haber sacado sus armas frente a miembros de la Guardia Fronteriza. El Ejecutivo mexicano acaba de poner en marcha un plan de contención ante la escalada en el número de llegadas de centroamericanos y en los últimos días ha detenido a casi 400 personas que se dirigían al vecino del norte. Lo que hablaba de México está endureciendo. ¿Sabes cuál va a ser el efecto para Guatemala? Que ahora aquí se nos va a juntar, o sea, lo que... Se van a quedar atascados entre la frontera Guatemala-México. Lo que sucede ahorita en la frontera de México con Estados Unidos va a suceder ahora en la frontera de Guatemala con México. O sea, todos los que van así de Honduras y El Salvador y todo, se van a quedar aquí, como de hecho ya ha sucedido, pero ahora va a ser más aquí en la frontera entre Guatemala y México. O sea, recuerda que legalmente si son salvadoreños y hondureños, por nuestros acuerdos de integración centroamericana no los podemos dejar no entrar, pueden transitar libremente en nuestro territorio. Pero para entrar a México necesitan visa o un permiso, de acuerdo a los acuerdos internacionales. Si México ya no les está dando el permiso y menos la visa, ¿dónde se van a quedar? Aquí en la frontera, aquí en Malacatán va a estar cundido de así como sucede, repito, en la frontera allá entre México y Estados Unidos, ¿no? Pues es un poco la interpretación que intentamos hacerle de las noticias de geopolítica y de intereses estadounidenses en seguridad nacional aplicados a Triángulo Norte, que intentamos hacerle cada miércoles en su subsegmento El Patio de Atrás. Desgraciadamente el tiempo se nos está acabando. Jorge quiere agregar algo, se nos comió el tiempo la noticia de Mario Estrada y el zarpazo de los dientes tigre de sable, con mucho cariño, no se vayan a ofender, de que dieron la DEA la semana pasada al arrestarlo en Miami. Creo que el caso va a dar mucho que hablar, pero es un caso que hay que estar claros que es un caso ante la justicia estadounidense, en el cual los guatemaltecos no tenemos nada que hacer, porque para eso es un ciudadano guatemalteco, un extranjero, que llegó a Estados Unidos a hacer ese tipo de cosas y ahí dieron su zarpazo los gatitos dientes de sable. Sí, tal vez la única, otro es que ahorita en unas declaraciones que dio la fiscal general hace un ratito, Consuelo Porras, dijo que ya desde hoy en la mañana giró instrucciones para que se investigue las denuncias en cuanto a la supuesta relación y las reuniones de Jimmy Morales con Mario Estrada. Eso fue noticia de hace unos minutos, o sea que esto de el affair de Mario Estrada continuará. Y les recuerdo que mañana la familia de Mario Estrada va a dar una conferencia de prensa donde ellos dicen que mucha gente más va a caer. Veremos qué sucede. Pues mira, se nos acabó el tiempo. Como siempre, mi comentario es: acopiemos poporopos o snacks, nuestra gaseosa favorita. En este caso podemos llamar a Mac para pedir el combo del día y sentémonos a ver el show. Hay que ir allá porque es así solo en los restaurantes. Eso solo es en los restaurantes, sí. O sea, eso había que aclararlo, así que hay que ir a pasar a Mac por el combo del día. O si no, podemos pedir nuestros sundaes y sentarnos a ver el show, porque este show va para largo, el affair o el caso Mario Estrada. De hecho, tiene los muchísimas de la DEA aristas. le pusieron la conspiración Estrada. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que todos estamos hablando de Mario Estrada, pero nadie está hablando de el que se lleva a la par de él.
financista de varios José Pablo partidos González. y varias campañas políticas. Eso creo que también es un tema interesante que vamos a ver. Y como decía y me jocoteaba un amigo mío cuando estudiaba allá en Estados Unidos temas de seguridad nacional, tú no aguantarías media hora del frío en Nueva York, menos en una cárcel en época de invierno, porque siempre el chiste era que era otoño y yo andaba con guantes adentro de los edificios. Esto va para largo. Y entiendo, no he estado en el verano, pero entiendo que el verano en Nueva York es insoportable también por el calor, ¿no? Mira, lo que pasa es que el frío en Nueva York, especialmente con las personas que están en las cárceles, es duro, complicado. Una de las cosas que se quejaba Portillo, que también fue juzgado en Nueva York, era precisamente del frío en invierno. Si te acuerdas que decía, es que está enfermo, se enfermó de los pulmones, de esto y de lo otro. Yo no creo que esto se vaya a resolver en el corto plazo, a menos que se declaren culpables y colaboren. Si se van a ir a juicio, creo que por otoño vamos a estar ahorrando, desde ya vamos a comenzar a ahorrar, Jorge y su servidora, para ir a ver el juicio y transmitirlo, si se da un juicio, en caso ellos decidan pelear o prefieren declararse culpables y colaborar. Hasta ahorita nada más se sabe. Así es. Y bueno, pues lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo y llegamos al final de Todo a Pulmón y del Patio de Atrás. Muchas gracias, Reni, por haberme estado acompañando estos días. Repito, Marta Yolanda amenaza con que ya mañana está por acá. Vamos a ver si lo cumple. Muchas gracias a todos y ha sido un honor estar contigo, Jorge, estos días cubriendo a Marta Yolanda. Los que la están extrañando, ya regresa mañana. Yo estoy con ustedes el próximo miércoles en el subsegmento El Patio de Atrás, y veremos qué noticias salen en estos días relacionadas a seguridad nacional de Estados Unidos y su geopolítica en Triángulo Norte. Y recuerda que si quiere escuchar nuevamente nuestros programas, pues lo mejor es hacerlo a través de las aplicaciones de podcast. Ahí busca, en cualquier aplicación de podcast, busca Libertópolis o Libercast, y ahí encontrarán los programas de Libertópolis. Los dejamos entonces hasta aquí. Los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde viene María Dolores Arias en Contravía PM. Luego estará ella también con Sofía Hegel en Más Negocios. Mañana estarán a las 6 de la mañana Estuardo Zapeta y María Dolores Arias. Y en Todo a Pulmón, pues nos volvemos a escuchar mañana al mediodía y probablemente ya esté Marta Yolanda. Continuamos con El Patio de Atrás. Información y análisis con Reni Day y Jorge Jacobs. Tú sabes que en Estados Unidos tú puedes... ¿Qué realmente está pasando en Washington? Porque El Patio de Atrás. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Reni Day y Jorge Jacobs. Get ready to listen to Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.